Bienvenidos a Viñetas. Hoy voy a hablaros un poco de mi experiencia personal como escritor de textos y correos en forum en los años 90. Allá vamos. Bueno, habréis visto primero de todo que hay una carátula nueva. El motivo es que en el puente de la purísima Constitución y tal se celebra el cumpleaños de este canal. Y me gusta darle así un cambio de imagen, nuevos autores, nuevos personajes y hacer un poco como nueva temporada, ¿no? Entonces, bueno, es un divertimento que yo hago y que, bueno. Y aprovechando esto decía, bueno, tengo que hacer un vídeo ya porque últimamente voy muy de cráneo y tengo un par de vídeos un poco engorrosos y avanzo como puedo. Y bueno, dijo, no voy a hacer otro vídeo de novedades, aunque ya tengo bastante, yo supongo que en breve caerá un vídeo de estos. Y entonces, ¿qué hago? Y en estas que estaba en Facebook, en un grupo de estos dedicados a editoriales del pasado y tal, uno dedicado a Forum, y se hablaba de que se va a reeditar, al parecer, la línea Amalgam, otra vez por aquí, ¿no? Y como yo llevé un poco los textos de esa línea, pues bueno, escribí alguna cosa y tal, y como lo tenía fresco, dije, bueno, ¿y si les explico un poco a los que les interese todo mi proceso dentro de Forum, ¿no? Porque, bueno, igual hay alguna cosa que a la gente le puede hacer gracia, o que no sabe, o que le puede divertir, alguna anécdota con algún texto, etc. Y bueno, en fin, Forum, para los que no lo sepan, que supongo que serán pocos, era la editorial que publicó el material Marvel por primera vez un poco decentemente, ¿no? O sea, con las portadas, señalando cuál era el material original que se publicaba, con traducciones y rotulaciones más o menos aceptables, incluso a veces muy buenas, y con textos. Es decir, había una sección de correo y eso fue un gran avance en el sentido de que se podían hacer preguntas, la gente que no entendía algo pues podía sacar un poco de información de la persona que contestaba los correos y entonces se comentaban novedades del mercado americano que aún no llevaban aquí, pero que ya se empezaban a ver cómo saldrían las cosas, que no saldría, la gente preguntaba ¿cuándo sacaréis esto?, etcétera, etcétera. Y entonces había un buen rollito en ese sentido, ¿no? A mí, cuando empezó Forum, yo no las seguía, el número uno, porque estaba en otras cosas. Pero me estaba comprando la historia de los cómics de Dutton. Y en varios fascículos pues se hablaba de los cómics Marvel de la época de Stan Lee, Kirby, Duke Moen, Steve Englehart, etcétera, etcétera. Y a mí esto me picó el gusanillo y empecé a releer los tebeos que tenía por casa de estos. Y en un momento dado me acerqué a una papelería y pillé varios cómics. Los Spider-Man 15 y 16 o una cosa así. Y Cuatro Fantásticos, Vengadores, Daredevil, los 6, 7 y tal. Y más o menos esos eran los primeros números que pillé. Y en esos números pues había una doble página donde se explicaba un poco las novedades inminentes que iban a haber, ¿no? La extra superhéroes con las miniseries de Lobezno, etcétera, la línea de las novelas gráficas Marvel, aventuras bizarras, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esto, pues había una cosa que daba había una diferencia bastante notable, además todo a color, con las portadas originales y tal, ordenado, cosa que no había pasado ni con Vértice ni con, mucho menos, Bruguera, que eso era el terrorismo, ¿no? Y bueno, entonces yo pues, iba ahí leyéndome las colecciones, me enganché muchísimo al Daredevil de Miller, como no, y digamos que mi primera relación así formal con Forum sería en este número de Daredevil, porque aquí aparecía una carta mía, mi primera carta en Forum. Y era una carta de Doctor Átomos en el que él reconocía que había adivinado su identidad. No era muy difícil, porque bueno, si tenías un poco de conocimiento de la gente que escribía de superhéroes en ese momento en España, que eran 2,5, pues tampoco tenía mucho mérito, ¿no? Pero bueno, a partir de aquí pues hubo cartas mías en Spider-Man, en otras colecciones. Bueno, después yo ya me fui a Barcelona, allí empecé a colaborar en fanzines, cosas de ese estilo, y conocí y hice amistad con algunas personas que trabajaban tanto en Forum como en 5, ¿no? Entonces, Raymond Fonseca, Roque González, Miguel García Saavedra, Sergi Gras, etcétera, pues bueno, pues muchas veces pues quedabas con algunos de ellos los viernes para tomar algo o en casa de uno de ellos y hablabas de las novedades, de las noticias, etcétera, etcétera. Y en una de estas, Raymond Fonseca, que llevaba el correo de What If, para
celebrar el número 50, pues se le ocurrió pedir a toda una serie de amigos que dijeran sus posibles what ifs. Y yo aparecí aquí proponiendo algunos what ifs que me gustaría ver. Me ha hecho gracia ahora al releerlo después de tantísimos años, que alguno de ellos, pues bueno, pues al final se ha cumplido, ¿no? Porque decía, ¿qué pasaría si el duendecillo verde no hubiera muerto? Pues aquí lo tenemos desde hace un porrón de años pululando, ¿no? O ¿qué pasaría si Johnny Blaze volviera a ser el motorista fantasma? Bueno, pues ya esto. Como con Roque habíamos escrito un artículo sobre Key Giffen en este número de Crazy Comics, donde yo aparecía acreditado como Jaime, él me propuso que yo presentase textos para Forum, para que escribiese cosas para Forum y tal, visto que yo más o menos me podía defender en estas lides. Y yo tenía un problema, porque es que no tenía en Barcelona una máquina de escribir. Entonces, aprovechando unas vacaciones de Pascua, pues escribí 2 artículos. Y después fui un día a la redacción de Forum, pedí por Juanjo Sarto. Él me recibió en un cuartucho que tenía ahí para las visitas. Yo le entregué los 2 artículos para que los mirase. Él me dijo que los miraría y me diría cosas. Al cabo de unos días me llegó una carta suya diciendo que sí, que le habían gustado y que los iba a publicar. Después me llegó un cheque con lo que se pagaba por esos textos. Y el primero que apareció sería uno en este número de los Nuevos Mutantes, que iba sobre la historia del motorista fantasma, ¿no? Entonces en ese momento había aparecido la nueva colección, dibujada por Javier Saltares y guiones de Howard Mackie, y aquí apareció ese texto. Era un texto de los que se usaban en ese momento, que eran 2100 caracteres, eran 3 folios, 30 líneas, bueno, 2100 caracteres por folio, 3 folios, y eran 30 líneas, 70 caracteres. Esto era la estructura básica de los textos en ese momento. Con el tiempo se aflojaron un poco y se hicieron de 2,5 o de 2 para que, supongo que saliese más barato, pero también que fueran artículos un poco menos densos, porque aquí ahora lo ves y ves que hay mucha información y todo muy apelotonado y tal, ¿no? Pero bueno, y el otro artículo no se publicó, que yo sepa, aunque me lo pagasen, no se publicó. Y me fastidia bastante porque era un artículo largo que estaba pensado para salir en 2 páginas, no solo en una, y que comentaba anécdotas y cartas de profesionales cuando eran aficionados. Entonces había cartas comentadas de Dave Cockrum en Thor, o de Tom McGregor en Infuria, o de Tom McFarlane, y después de gente que había más o menos el caso parecido aquí en España, ¿no? Cartas de Carlos Pacheco en CIMOC, o de Tony Gueral en Spirit, de Garbo, o cosas de ese estilo, ¿no? No se publicó y eso me fastidia porque como eran tiempos en que todo era manual, entonces yo no tengo copia del artículo esto siempre lo he tenido un poco clavadito. Igual se publicó en Transformers o en cualquier sitio de estos raros o en Barbie y yo me lo he perdido, pero bueno, es lo que hay. Después me pidió Miguel García Saavedra que sustituyese a Sergi Gras en 2 colecciones, en Robin y en Armageddon 2001. En Armageddon también hacía la traducción. Y estuve allí un añito, una cosa así, en 5, hasta que 5 cerró las colecciones más o menos regulares y empezaron a sacar tomos y ya era un poco el principio del fin de 5. Entonces yo me quedé un poco desubicado, pero un día me llamó Sergi Gras y me propuso que hiciera alguna cosa para Forum. Y yo dije, vale, estupendo. Lo primero que me ofrecieron fueron 2 artículos en estos 2 números de Juego Mortal. Este y este. Yo me fui a comprar los números estos cuando salieron a una papelería, porque el tema de las copias de prensa era un poco caótico. A veces llegaban, a veces no llegaban, a veces esperaban que fueras a Barcelona a recogerlos a casa del coordinador de turno. Tal, era un poco así. Entonces yo procuraba irlos pillando, aunque sé que me faltan números bueno, no sé si muchos, pero más de uno me falta, ¿no? Bueno, entonces estos eran 2 artículos sobre guerras de bandas, etcétera, etcétera. Curiosamente, llevaba este TVO en la mano cuando fui a una papelería, a una librería, y entre la camiseta que llevaba así comiquera y tal, el librero me pidió dónde la había conseguido. Yo le dije que yo colaboraba en Forum, que había trabajado en 5. Él sabía quién era porque leía los TVOs y eso supuso una serie de reuniones
que es después de allí donde nació Dolmen, el fanzine, luego revista, luego editorial, etc., ¿no? O sea, curioso. El funcionamiento habitual era que el redactor jefe o el coordinador o más tarde los packagers se ponían en contacto contigo y te decían: necesito un artículo de tal extensión sobre tal tema para tal colección y lo necesito para esta fecha, que normalmente era ya o casi ya. Para que la cosa fuera más o menos fluida y no fueran muchas repeticiones, procuraban que, según qué colecciones, sí que iban variando mucho los autores. Por ejemplo, en Spider-Man, pues estaba escribiendo todo el mundo, haciendo algún artículo por aquí, otro por allá y tal. Pero según qué cosas, sobre todo miniseries que estaban basadas en una serie regular americana y que se iban sucediendo más o menos en el tiempo, entonces procuraban que hubiera siempre la misma persona al frente para que de esta forma hubiera una cierta continuidad, no hubiera repeticiones con textos anteriores, etc. A mí el personaje que me cayó así un poco en exclusiva ya desde pronto fue Iron Man, que yo empecé con esto, con el origen de Máquina de Guerra, aquí en la época noventera de los héroes en plan malote y tal. Entonces yo estuve aquí en la miniserie de Máquina de Guerra, después en la colección regular de Máquina de Guerra. Esto hizo que después, cuando Iron Man tuvo colección, pues aquí, Iron Man desde las cenizas, con esta portada tan chula de Ángel Ozueta, el amigo. Aquí tenemos otra colección de Iron Man. Después la colección esta de los Hero Reborn, de Wild Portaxio, el OEP, etc. Y después ya esto que fue un poco una alegría, que era ya la colección de Kurt Busiek y Shen Chen, ¿no? Entonces era un poco todo este bloque. Esto hizo que, como después los nuevos Vengadores Costa Oeste se reconvirtieran en fuerza de choque, aquí en esta colección tan inolvidable, y que acabaría en el tomito este, que bueno, esto era una colección bastante de derribo, francamente, ¿eh? O sea, no nos engañemos. Me gustan los personajes, pero estos materiales, excepto alguna cosa, pues era bastante durito. Otro personaje que también me cayó alguna cosa fue Punisher, Carrera Suicida. Aquí yo tengo un retapado, porque no me enviaron las copias de prensa, entonces con el tiempo pues me acabé pillando el retapado este para tener los textos. Y más tarde Morbius, ¿vale? Aquí Morbius también, un personaje que siempre me ha molado mucho y que empezó muy bien, pero que después el dibujante quiso meterse a guionista y se cargó la colección el solito. Vaya tontolaba. Bueno, y el otro personaje sería esto, el Doctor Extraño. Que mira, el Doctor Extraño, Iron Man, entonces no los quería ni el tato y después mira con las películas, los conoce ahora todo Cristo. Bueno, esto era más o menos, bueno, no, claro, y después tenemos esto, los Defensores Secretos, que salió solo la primera parte, cuando estaba aquí el Doctor Extraño con otros personajes y tal. Bueno, al menos era una colección con guion de Roy Thomas, que mira, que me hizo ilusión, ¿no? Aparte de estas miniseries, series regulares, después había muchos textos de series limitadas. Entonces, es lo que os decía. Normalmente te decían, esto van a ser 4 números, has de hacer 4 artículos, aclárate como puedas. Entonces, por ejemplo, estuve aquí con los asombrosos locales de Spider-Man. Aquí una colección de estas de Spider-Man contra 40.000 villanos. Esta de Ojo de Halcón, que mira que me gusta Ojo de Halcón, pero también tela marinera. Y esta de Estrella del Norte, otro personaje que me gusta y que tampoco la colección esta iba muy para allá. Lo que pasa es que esta me hizo gracia por una cosa, porque como eran 4 números, dije, bueno, pues voy a hablar un poco de las facetas diferentes del mismo personaje. Voy a hablar de que es un mutante, de que es un independentista, de que es homosexual, etc. Y hablando del tema de que era homosexual, hablaba de la relación esta de Blackton Cassidy y Juggernaut, que a veces hay quien ha visto ahí una relación homosexual. Y esto hizo que un fan de Juggernaut me escribiese para quejarse un poco, porque él no lo veía muy claro y tal, pero tuvo el detalle de regalarme un muñequito así como de plomo del Juggernaut, cosa que yo agradezco mucho el que tengo por aquí. Otra cosa que también te pedían a veces, y esto era bastante cumplir el expediente, era escribir en colecciones, cuando empezaba una colección nueva, por ejemplo esta de Hellstorm,
o la miniserie esta de Desafío Estelar, te pedían textos sin firmar para explicar un poco de qué iba la colección. Eran textos un poco de autobombo, si lo queréis, un poco de presentación, eran cosas como muy... no de opinión, sino de información, publicidad, como lo quieras llamar. Entonces, bueno, pues ahí también dicen no sé cuántos. Tengo algunos localizados, otros ya los he olvidado en mi memoria porque, bueno, tampoco era nada así especialmente memorable, ¿no? De este sí que me voy a acordar toda la vida. El Hombre Lobo, un personaje que siempre me ha gustado, el Hombre Lobo de Marvel. Aquí lo tengo firmado por Paul Jenkins. Que aquí había un artículo de 2 páginas plagadas de texto, o sea, es que una cosa bastante tremenda, y que repasaba la historia del personaje. Y realmente no me compensó escribir este artículo, porque no tuve otra idea que leerme toda la colección, los 40 y pico números de la colección del Hombre Lobo, tomando notas y tal y cual, para hacer un artículo de estos definitivos, que es lo que me gusta a mí hacer, intentar hacerlo más, abarcar lo más posible. Y fue una matada de esfuerzo y de tiempo. Pero bueno, quedó bastante bien. Este sí que fue un poco dolor, este artículo. Maverick 1. Aquí había un artículo de José María Méndez hablando un poco del personaje, la colección y tal, ¿vale? Un artículo esto un poco de presentación, pero firmando. Y a mí me cayó un articulito sobre los autores, que eran Jim Chung y Jorge González. Jim Chung aún podíamos sacar algo. Pensad que esto era año 99, algo así, o sea, Internet estaba llegando, pero aún no estaba todo muy montado. Google aún no estaba así muy en marcha, ¿me entendéis? Entonces, la gran commit database no existía. Entonces, para buscar información, yo tuve que tirar de un tochazo que tengo por allí, que es como una especie de índice de todos los TVOs publicados con checklist de todos los autores y tal, una especie como gran commit database, pero versión papel, guía de teléfonos, y que más o menos me sirvió para cumplir el expediente, pero la verdad es que fue un artículo difícil. No tanto por Chung, que más o menos algo había hecho, además había estado en la colección esta de Iron Man y tal, y lo tenía un poco more mano, pero Jorge González era un personaje absolutamente desaparecido, ¿no? Entonces tenía muy poco currículum y había muy poco que rascar, fue complicado, pero bueno, estoy contento de cómo quedó. Aparte, después también te pedían secciones más o menos regulares. Entonces, por ejemplo, a mí en Excalibur me cayó una que se llamaba X-Files, el nombre no era mío, que eran biografías de gente que ha trabajado para las colecciones de mutantes. Entonces, eran hacer un artículo sobre una biografía del personaje, del autor, del guionista, que te diera un poco la gana, ¿no? Entonces, había artículos de Joe Kelly, de Mark Silvestri, de Alan Davis o del que fuera. Bueno, esta era más o menos relativamente fácil y, bueno, era más o menos entretenida. En colecciones como Capitán América, aquí, por ejemplo, pues aquí yo llevaba una sección que era el Marvel News, que se trataba de comentar un poco las noticias más destacadas de lo que iba a aparecer en breve en el mercado americano. Entonces los lectores podían hacerse un poco una idea de lo que iba a caer más o menos algo después aquí en España. Pega, que esto al principio había una cosa que eran los textos y aparte se pagaban aparte las ilustraciones. Entonces, si necesitaban una ilustración, tú hacías, en el tiempo sin escáner, hacías una fotocopia a color de lo que te interesaba, se mandaba todo esto por correo de sellos y tal, y ellos después ya lo montaban y ya lo gestionaban para poderlo publicar y tal. Y esto se pagaba y se pagaba relativamente bien. Pero llegó un momento que dijeron que no, que las ilustraciones entraban dentro del precio del texto. Entonces, claro, tener que pagar tú unas fotocopias a color que no eran baratos en ese momento y tenerlo que mandar por correo y tal, pues ya me empezó a tocar un poco las narices, ¿no? Entonces, fue uno de los motivos que yo empecé a quemarme un poco con el tema de trabajar para Forum. Otras cosas que fueron divertidas de escribir fueron artículos en colecciones como esta, como Hulk o como Daredevil, porque esto eran colecciones donde cada X tiempo te pedían un artículo. Entonces escribías un poco lo que te daba la gana, ¿no? Aquí había otro artículo de estos. Y eran divertidos porque tú podías
mientras estuvieras relacionado con el personaje, tú podías soltar la tuya. Entonces yo, por ejemplo, en la colección de Hulk escribí un artículo donde yo defendía el trabajo de Herr Trimpe, que normalmente siempre había sido muy denostado. Yo no te digo que haya motivos para ponerle muchas pegas a según qué trabajos suyos, pero yo defendía que, primero, en sus primeros trabajos, sus primeros años, los cómics de los años 70, hasta mediados de los años 70 más o menos, él era un narrador muy, muy, muy potente. Si tú miras la narrativa, funciona estupendamente. Y si tienes a alguien que te lo entiende un poco bien, ya no te digo Barry Smith en los años 80 en la miniserie El Hombre Máquina, ya te digo John Severin en Hulk, por ejemplo, pues la verdad es que el resultado es muy, muy espectacular, ¿no? Entonces a mí, yo lo defiendo muy mucho, siempre. Entonces yo allí solté la mía y me quedé más pancho que ancho. En Daredevil, pues por ejemplo hablaba de Mr. Miedo, que como era el villano del primer cómic que yo me leí de Daredevil, Dan Defensor, versión Vértice, pues es un personaje que le tengo cierto cariño, entonces aprovechaba para hablar un poco de todos los diferentes Mr. Miedos que ha habido y tal. Entonces, bueno, estaba bien, entraba bien dentro de el rollo de la colección, ¿no? Este me gustó también escribirlo. En esta miniserie de 3 números de Shang-Chi, yo escribí solo en el primer número, me pidieron pues esto, una biografía de Paul Gulacy, ¿no? Entonces yo le escribí un textillo y tal. Y para ilustrarlo les mandé una fotocopia de esto, de este cromo de Paul Gulacy, que está firmado por él, se lo firmó a un amigo en el festival de Arbesú, allá en Asturias, que estuve invitado, entonces está aquí metido por esto, ¿no? Entonces me hace gracia que este cromo mío pues haya quedado allí para la posteridad. Después, otras cosas raras. A ver, este tomo de Peter David, que recogía varios trabajos suyos por ahí perdidos y tal. Me pidieron el texto de las solapas. Este lo conseguí hace un par de años en toda colección porque este no me lo mandaron. Después, más cosas. Druida. Aquí. Druida, la miniserie esta de Warren Ellis tan rara, que además acababa fatal. Me pidieron, pues nada, un artículo aquí denso y tal, pues hablando de la historia del Doctor Druida. Y, en fin, lo publicaron con una letra diminuta y que vamos, que te tienes que dejar los ojos para leerlo. Pero bueno. Otro de estos textos potentes que hice para Forum. En este número, en esta colección Héroes Marvel, el número del Caballero Luna. Pues aquí había un artículo de 8 páginas nada menos, donde yo hablaba de El Caballero Luna, de todas sus etapas, sus autores, etcétera, etcétera. 8 páginas era un señor dossier, ¿eh? O sea, esto no era muy, muy habitual. Entonces, aquí pasaba un montón de gente escribiendo, porque claro, esto era un matapersonas. Mira, después, esto fue, como ya estaba con Busiek en Iron Man, un poco antes me había tocado esto. Los Thunderbolts. Y esto sí que lo disfruté también mucho porque creo que es de las colecciones buenas que salieron de Marvel en los 90, ¿no? Entonces yo me acuerdo hablar del final de este primer número con Carlos Pacheco y los dos estábamos allí taquicárdicos. Y la última colección que yo llevé fue esta, selecciones Marvel, que eran tomitos, tapa blanda, con una selección de historias de más o menos 6 números americanos, más o menos, y que eran historias de Pérez, de John Byrne, de John Buscema y tal, de Stan Lee. Entonces eran historias más o menos, sagas más o menos autoconclusivas, y entonces que funcionaban muy bien porque siempre tenías una historia más o menos buena en cada número, ¿no? Aquí yo llevaba 2 páginas de correo, no solo una. Porque lo normal era llevar textos, correos llevé pues pocos en Iron Man, Morbius y tal. ¿Qué pasaba con los correos? Pues si no lo sabéis os lo digo, los reyes y los padres. La mitad de las cartas o más eran inventadas, o sea, es que no había cartas, la gente no escribía. Entonces, y encima yo que estaba en Mallorca, pues me mandaba las cartas cuando tenían un fajo así, y entonces claro, después sí que tenía una temporada cartas, pero después volvía a estar en las mismas. Yo lo que hacía para saber si era una carta que me había respondido alguien en serio o me la había inventado, era la gente que escribía, eran combinaciones de nombres de amiguetes, amigas, gente que conocía, tal, entonces yo más o menos, compañeros de la mili, yo qué sé, lo que más o menos me venía en ese momento a la cabeza, y entonces yo ya leyendo
los nombres yo ya sé si es una carta inventada o no es inventada, ¿no? Pero bueno, era divertido hacer en los textos de los correos porque uh, tenía su intríngulis, tenías que contestar a una persona, pero al mismo tiempo tenías que hacer que el texto fuera interesante para todos los demás y que fuera algo que les llamase la atención y que quisieran leer o pedir o acercarse a leer una colección que estaba saliendo, que estaba a punto de salir, o una cosa de estas, ¿no? Y tenías que también hacer muchos equilibrios entre lo que tú querías decir, tú lo que pensabas y lo que podías decir en una colección comercial que te estaban pagando por esto. Entonces, yo siempre digo que el campeón fue uno que escribió que Brett Blevins era un dibujante muy adecuado para una colección de monstruos, cuando tuvo que hacer unos números, no sé si de motorista fantasma o una cosa así. Y claro, él odiaba profundamente al amigo Brett Blevins, ¿no? Pifias. El texto que aparece aquí en este número de la biblioteca Marvel de la Patrulla X, a mí cuando me lo encargaron me dijeron, es la primera aparición de Juggernaut, habla de la primera aparición de Juggernaut. Y yo escribí un artículo que yo pensaba que esto aparecería con la primera aparición de Juggernaut. Y no, esto apareció más tarde en un número posterior donde ya había la segunda aparición de Juggernaut. Entonces, claro, el texto era un poco inadecuado, ¿no? Más pifias. En este número de el Punisher War Journal se cerraba la historia del impacto europeo y se cerraba un poco las colecciones de El Castigador, ¿no? Entonces a mí me pidieron un texto de despedida del personaje y tal, y a mí me salió una vena un poco socarrona. Entonces el artículo se llamaba Castigado y me lo tomaba un poco a cachondeo, decir, bueno, pues se ha acabado, ¿qué se va a hacer? ¿No? Hay cosas peores. Y al día siguiente me llamó Sergi Gras. Me dijo, hombre, este estilo no acaba de funcionar igual. Resulta que Antonio Martín pasaba justo delante de la máquina del fax. Los artículos, durante una etapa, durante muchos años, yo los tenía que mandar por correo. Los últimos años se mandaban por correo electrónico, pero hubo una temporada que se tenían que mandar por fax. Y era un lío para alguien que no tenía fax de 3 pares de narices, ¿no? Pero bueno, cierro el inciso. Y que resultaba que Antonio Martínez estaba justo al lado de la máquina del fax cuando llegó el artículo, lo vio, lo leyó, no le gustó y dijo que fuera, que esto se tenía que cambiar. Antonio Martín, después con los años, dice que de esto no le suena nada y que a él lo que le parece es que muchas veces los de la redacción le echaban las culpas para no decir, no creo que esté bien, y entonces claro, si lo decía Antonio, pues entonces claro, la gente ya como que igual no se enfadaba tanto y decía, bueno, pues paciencia. En cambio, si lo hubiera dicho el redactor, igual lo hubiera discutido que por qué y tal, ¿no? En fin, no lo sé. El resultado es que el artículo este lo tuve que rehacer y tal. La versión original la tenía en un cajón y hace unos años la Jozo se puso en contacto conmigo y me pidió a ver si tenía algo para poner para añadir a su museo y tal. Yo creo que me confundieron con Rafael Baquer, el dibujante de Johnny Roqueta. Pero bueno, les mandé el artículo este y lo tendrán en algún rincón o lo habrán tirado a la basura, ya no lo sé. Otro inciso, Rafa Baquer, a mí me han dicho 40.000 veces si yo era el de Johnny Roqueta, 40.000 veces. Hasta os lo puedo dibujar el Johnny Roqueta. Y a Rafa Baquer desde hace unos años le preguntan por originales, por exposiciones, etcétera, etcétera. Como él dice, a todo decimos que sí y luego vamos a medias, ¿no? Bueno, y otro artículo que tuve que rehacer en la aventura gráfica de Carlos Pacheco. Me pidieron un artículo sobre los números de Flash de Carlos. Entonces yo cogí la entrevista que se había publicado en Dolmen, el número 0, si no recuerdo mal, en el que hablaba de los números de Flash y tal. Entonces yo lo cogí, lo escribí, tal, no sé qué, y lo mandé. Y después me dijeron que no, porque contradecía cosas que decía Carlos en la charla con Rafa Marín. No sé exactamente a qué se debían de referir, pero tuve que rehacer el texto un poco y tal, y entonces decidí, bueno, pues ahí se queda, ¿no? Y acabo con dos cosillas. Sí. Bueno, la línea Amalgam. La línea Amalgam, esta que os decía, que ahora dicen que se va a publicar otra vez por aquí, bueno, pues había números como este, como el Iron Lantern de Paul Smith y Kurt Busiek, el Doctor Strange Fate, este que dibujado por José Luis García López,
Este JLX, que lo tengo aquí firmadito por Howard Porter. Me hace gracia tener TVOs donde yo he participado firmados. A veces también los tengo firmados los americanos, pero me hace gracia tener estas ediciones españolas también firmadas por mí. Bueno, pues esto, había artículos más o menos normales, pero después había unas secciones en los cómics originales de correos o de textos donde hacían como una mezcla de... no sé, eran como un homenaje a los textos clásicos, las cartas clásicas que se publicaban en el pasado en los cómics americanos, ¿no? Y había por allí, el editor era un tal Carwalt, que era una mezcla de Mike Carlin y Mark Grunwald, etc. Y me dijeron, coge las cartas estas de correos americanas y haz una adaptación a España. Entonces, claro, se hacían referencias a Vértice, a Novaro, y los nombres eran gente, mezclas de gente de por aquí, ¿no? Entonces había, no sé si estaba Pere Martín, que era Pere Oliver y Antonio Martín. Había por aquí, no sé si lo tengo aquí. No sé si estaba por aquí. Sí, aquí había uno. Sí, Jaume García y Vicente V. Mestre, tal. Estaba aquí Raymond González, Jorge Iván Cobo de la Calle, por los amigos de Avilés, Celso Méndez Guerrero, aquí mezclado Cespeñol y José María Méndez, que se las tenían un poco en esa época y tal. Bueno, entonces era un poco hacer un poco de cachondeo. ¿Qué pasaba? Que esto realmente era una traducción con 4 añadidos y te lo pagaban como un texto cuando en realidad era una traducción que era más cara y más complicada de hacer. Pero bueno, yo me lo divertí bastante metiendo ahí mis pullas y mis chistes privados y la verdad es que tampoco me arrepiento, ¿no? Después, ¿qué pasó? Que entre lo que os decía, que estabas haciendo cosas que hacías el mismo trabajo y te pagaban menos, que cada vez te estaban exigiendo con más prisas los textos y había momentos en que tú notabas que estabas echando el bofe y no dabas porque después los textos no estabas contento de cómo quedaban. Y que después ya explotó todo el follón de la denuncia de Antonio Martín, a David Ramírez y Vicente García y tal. Entonces yo ya dije, no, mira, yo aquí yo me voy y me planté y me fui. Llamé a um, Alejandro Martínez de Iturria, que era en ese momento el redactor en jefe de Marvel, y le dije, oye, Alejandro, él me dice, buenos días. Y digo, mira, que te voy a dejar de colaborar con vosotros. Y me dije, no te he entendido. Buenos días. Él intentando hacer un poco de broma, pero yo le expliqué el tal, él lo entendió y nada, tan amigo. Bueno, años después sí que volví a hacer una cosa con Forum. Forum, Planeta, que era en este tomito de Rick Kirby. Resultaba que tenían material muy malo. Y no sé cómo hablaron conmigo a ver si yo tenía algo mejor. Y yo tenía fotocopias de los periódicos americanos que había conseguido a través de un americano hacía un tiempo y tal. No sé por qué me lo pidieron a mí. Pero bueno, y entonces les hice las fotocopias de mis fotocopias. Me las pagaron muy bien, también se debe decir. Y les mandé un paquetazo así. Y me pusieron allí en agradecimientos o una cosa así. Pero bueno. No sé, si tenéis alguna pregunta, alguna curiosidad de estos tiempos en que estuve en Forum, pues las hacéis en comentarios o escribís o lo que sea. Y yo encantado de saludaros y contestaros a todo esto. Y nada más. No ha quedado un vídeo un poco egocéntrico, tal vez. Pero bueno, así feliz cumpleaños a mí, que llevo no sé cuántos años ya con esto. Vamos allá. Venga, seguimos. Hasta el próximo vídeo. Salud.